Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos aquí en 2 de Corintios, capítulo 13, este último capítulo de esta epístola. Y espero que esté siendo de gran bendición. Algunos han dicho que ha sido de gran bendición, de gran enseñanza. Y eso es lo que es. Una enseñanza de la palabra de Dios. Y el comentario bíblico que estamos utilizando ha sido una bendición enorme. Todos estos comentarios bíblicos son tremendos. Así que esté atento. Todavía no sé exactamente cuál será el próximo libro de la Biblia, seguramente alguna de las epístolas paulinas, pero no estoy todavía segura en cuál exactamente va a ser. Posiblemente sea Santiago, posiblemente sea, o quizás sea alguna de las otras cartas. Pero como sea, espero que usted se quede con nosotros todos los días para estudiar la palabra de Dios y le aseguro que va a ser edificado. Hoy vamos a estudiar el versículo 4, vamos a dedicarle todo este programa. Así que, por favor, esté atento a este versículo y avísele a otros que Libre al Fin ha comenzado y que estamos estudiando ya este final de esta carta, pero como sea, no importa si usted no oyó nada de lo demás, como sea, este programa de hoy, esta enseñanza de hoy, le va a ser de gran ayuda. Dice así el versículo 4 de 2 de Corintios 13. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. La Biblia contiene muchas promesas de las bendiciones de Dios, sea a Israel o cristianos, sea para sanidad o prosperidad. Y estas promesas son condicionales conforme a la sabiduría y voluntad de Dios en la situación particular y conforme a la obediencia de su pueblo. Sin embargo, es nuestra inclinación natural el hacer que una sola condición sea nuestra única habilidad para creer, lo que supuestamente causará que Dios nos dé lo que queremos. Aquellos que tratan de desarrollar una fe que tiene su propia interpretación de la promesa, funcionando conforme a nuestros deseos, en realidad no estamos teniendo una fe genuina. Es decir, nosotros le ponemos a esta fe una condición, y el Señor no funcionará de esa forma. Es el Señor solamente el que pone las pautas en todo. Este tipo de fe no puede confiar en el amor y la verdadera sabiduría de Dios para que obre de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. En esta frase, cuando dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, se refiere a la manera en la que Cristo murió. Para los hombres, la crucifixión apareció ser la debilidad y una derrota para Cristo. Pero para ellos el precio fue impotente, pero esta aparente derrota justamente demostró lo opuesto. Él sí fue crucificado en debilidad, pero demostró su gran poder. Sin embargo, la verdad es que el mundo vio el Calvario en una apariencia de debilidad, una apariencia de insuficiencia que Cristo manifestara. Él no eligió ejercitar su poder. Consecuentemente, Él no le importó parecerle débil a sus enemigos. De hecho, ellos se burlaron de Él.
en que si Él era el Hijo de Dios, debía liberarse de la cruz, debía bajarse de la cruz. Consecuentemente, al no bajarse Él de la cruz, delante de los ojos de ellos, probaba que Él no era quien Él decía ser. La verdad es que la crucifixión sucedió solo porque Jesús permitió que sucediera. Entendamos esto. En la cruz, Él apareció estar completamente a la merced de pecadores impíos. Sin embargo, la debilidad que Él manifestó fue una debilidad voluntaria. Él tuvo que poner de lado las prerrogativas de su deidad para entregarse a sí mismo como el sacrificio perfecto para la humanidad. Él apareció delante de sus enemigos como débil. Y esta idea es una ilustración del punto aquí del apóstol. Él está ilustrando su propia conducta y especialmente en el hecho que él antes no había ejercido su autoridad apostólica entre ellos en cuanto a ofensores particulares. Él usa el ejemplo de Cristo, quien era abundantemente capaz para ejercitar su poder, para rescatarse al mismo de sus enemigos, pero que estuvo dispuesto a aparecer ante ellos como debilitado y ser crucificado. Y lo siguiente creo que es claro. Veamos. Punto número 1. El Señor Jesucristo aparentó ante sus enemigos como débil e incapaz de resistencia. Número 2. Él no ejercitó su poder para proteger su vida. Él de hecho no ofreció ninguna resistencia, como si él no hubiera tenido ningún poder. Tercero, él tenía una naturaleza humana que fue peculiarmente sensible al sufrimiento y quien soportó y fue molido bajo el peso de una poderosa aflicción. Pero todas estas causas, él parecía estar débil, él parecía estar incapaz, y estas parecían ser las principales ideas en la expresión usada aquí por Pablo. La manera en la que Pablo usó la frase concerniente a Cristo siendo crucificado en debilidad pudo bien aludir al hecho, y sin duda así fue, que estos falsos apóstoles estaban fallando en otorgarle al Calvario todo su potencial. En otras palabras, parece que ellos posiblemente estaban diciendo que mientras que el Calvario fue necesario para la redención, después de allí tiene poca importancia en el diario vivir delante de Dios. Ellos admitirían que Cristo murió en esa debilidad y que fue necesario para la redención, pero la importancia de este evento comenzó y terminó en ese evento para ellos. Es decir, fue ese evento que quedó en el pasado. Y de seguro la iglesia moderna sigue pensando lo mismo. Pablo estaba enseñando que la salvación de uno no solo depende del Calvario, es decir, Cristo murió por los pecadores y fe en Él y lo que Él hizo nos otorga salvación. Sin embargo, Él enseñó que el Calvario y la resurrección son la fuente de toda victoria y poder vencedor en nuestro andar diario delante de Dios. En otras palabras, todo, y Él dijo que todo se revierte al Calvario. En el Antiguo Testamento todo iba y apuntaba a la cruz. Hoy, desde este lado, en el Nuevo Testamento, de este lado de la gracia, todo se revierte al Calvario también. Esto significa que el sacrificio que compró nuestra redención nos da la victoria también en nuestro diario andar. Digámoslo de otra manera. Lo que el Calvario y la resurrección es para nuestra justificación, también lo es para nuestra santificación. Si el creyente tiene un problema de mal carácter, entendiendo lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección y el lugar y posición que tiene el creyente en ese gran sacrificio, garantiza la victoria sobre ese problema particular. Y lo mismo puede decirse por cualquier otro problema. En otras palabras, no necesitamos seminarios matrimoniales para resolver los problemas de la vida marital ni de cualquier otra índole, sino un entendimiento apropiado y fe en lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Lo triste es que hay muy poca, pero muy poca enseñanza en cuanto a esto. No hay suficiente enseñanza en cuanto a esto. Y en los pocos lugares donde está esta enseñanza, y gracias a Dios por los lugares donde está esta misma enseñanza, muchos de los creyentes no están interesados. Jesús no solo pagó la deuda del pecado por su muerte en la cruz del Calvario, sino que Él también quebrantó el agarre, Él quebrantó la atadura del pecado en el corazón y vida del hombre.
Existen millones de cristianos en el mundo que están siendo grandemente atribulados con pecados de la carne: el alcohol, nicotina, juego, drogas, lujuria, celos, mal carácter, orgullo, envidia, egoísmo, ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes están luchando con todas sus fuerzas para vencer estas cosas. Pero en vez de obtener victoria, la situación se hace peor. Por favor, créame, esto no es un caso aislado aquí y allá. Este es un problema pandémico. No estamos hablando, y no estoy hablando aquí de hipócritas o aquellos que quieren a Dios y al mundo al mismo tiempo, sino de aquellas personas que aman verdaderamente al Señor. De hecho, ellos le aman con todo su corazón, pero están fracasando miserablemente a pesar de todos sus esfuerzos. Y algunos ya están viven en tal derrota, en tal fracaso espiritual, que directamente ya tratan de no prestarle ni atención a estas cosas. Esto es un grave error y esto puede llevar a que la conciencia pueda ser cauterizada totalmente. La verdad es que cuanto más luchan estos hermanos, la situación se pone peor y esto se hace desesperante. Sin embargo, aunque ellos piensen en esto o no, su lucha es en la carne y no en el espíritu. Están luchando, están haciendo todo lo que saben para poder frenar esa situación. Pero la lucha que están realizando es carnal totalmente y no en el Espíritu Santo. Consecuentemente, están destinados a perder porque la carne, o sea, el esfuerzo y la habilidad personal, sin importar cuán mimada, cuán adornada esté con escrituras, no puede enfrentarse con el diablo y tampoco es la intención que así lo haga. El enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora veamos. Aunque todas nuestras luchas en la carne no pueden traer la victoria, de hecho es imposible que traigan alguna victoria, y lo que es tan difícil para nosotros no es nada difícil para el Espíritu Santo. Él fácilmente puede hacer estas cosas, y de hecho Él desea hacerlas. En realidad, Él ha sido enviado a nuestros corazones para hacernos lo que nosotros debemos ser. Él es realmente nuestro ayudador y consolador. Sin embargo, el Espíritu Santo solo obra dentro de los límites legales del Calvario y la resurrección. Él obra dentro de la obra de Cristo. El problema es que casi todos los creyentes piensan que se están oponiendo a estos terribles impulsos pecaminosos por el Espíritu de Dios, cuando en realidad ellos lo están haciendo por la carne. Consecuentemente son destinados al fracaso y tarde o temprano ese fracaso se hace evidente, se hace insostenible y se hace evidente manifestado en ¿qué? Como dije, obras de la carne, pecados. ¿Por qué ellos piensan que es del Espíritu Santo todos sus esfuerzos, cuando en realidad no lo es? En primer lugar, estas personas, y son muchas, no entienden el Calvario y la resurrección como deben. Consecuentemente, cuando el maligno ataca, y en cualquier capacidad que ataque, ellos tratan de vencerlo por su fuerza de voluntad, lo que es una tarea perdida. Lo que lo hace parecer tan santo, y la razón por la que piensan que es el Espíritu Santo en quien ellos están confiando, siguiendo, es porque ellos justifican su fuerza de voluntad con pasajes bíblicos o con cualquier otra cosa espiritual que ellos hagan, obras. Ellos se mantienen haciendo las diferentes obras, pero no siguen aprendiendo nada en cuanto al Calvario y la resurrección. Ellos hacen las obras, pero no aprenden en cuanto a la obra de Cristo. Uno puede hacer todas estas cosas y estas pueden ser buenas en sí mismas, pero aún no verán la victoria en sus vidas. La razón es simple. Si se necesitan otras cosas para obtener la victoria, eso significa que Jesús no finalizó su obra en el Calvario y que Él necesita algo más que yo pueda añadir. Quizás no lo pensemos de esa manera, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos diciendo, sea que nos demos cuenta o no. Mire, si usted es miembro de una iglesia, aún de esta iglesia, el Centro Cristiano, y usted
va a la iglesia solamente porque usted ese día tiene que realizar esa obra. Está de ujier, está de cantante, está de músico, está con los niños, está en el grupo de evangelismo, de lo que sea, no importa de qué. No importa si usted predica, si usted ora o haga lo que sea que haga. Pero el único motivo en su vida es esa obra que está realizando. Y hay muchos que van a la iglesia para realizar la obra en sí, pero al mismo tiempo no están aprendiendo nada. No van a la iglesia para aprender, van a la iglesia para hacer la obra particular que están realizando. Y esto tristemente se nota en el poco o ningún crecimiento en la vida del creyente en cuanto a aprender sobre el Calvario y la resurrección. ¿Por qué? Piensan de que ya saben todo en cuanto a estas cosas, cuando en realidad saben poco o nada. Entonces piensan que el hacer esa actividad y van solamente a la iglesia cuando tienen que hacer la obra. Pero en definitiva no se pueden sentar para oír la palabra de verdad y para ser edificados y para aprender. Sienten que ya no necesitan aprender nada. Esta es una posición muy seria y el Espíritu Santo, con esa posición que ese creyente ha tomado, el Espíritu Santo no podrá hacer absolutamente nada allí. No hay un corazón enseñable, no hay un corazón humilde, hay un corazón que solamente está ahí por realizar una obra, pero no está aprendiendo nada. Esto es lo mismo que si tratamos de clavar un clavo con un serrucho o cortar madera con un martillo. No vamos a ser exitosos y vamos a terminar agotados sin haber logrado nada provechoso. El problema no son las herramientas, sino la gran ignorancia en cuanto a cómo utilizarlas. Yo diría que es preferible que se quede quieto y no haga nada y que se mantenga oyendo. La mayor obra que usted puede hacer es, en su vida en este momento, oír el mensaje de la cruz de Cristo y dejarlo que penetre en su vida y su corazón. Y verá cómo empieza el Espíritu Santo a obrar de una manera poderosa. Entonces, el Calvario es una obra consumada. Todos dirían, amén, amén. Pero veamos lo que significa esta declaración. El Calvario es una obra consumada. La mayoría de los creyentes que yo les preguntara esto, ¿qué significa que el Calvario es una obra consumada? No saben qué responder. Significa que lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección trató con toda cuestión de pecado y problemas de pecado, dejando nada sin resolver. Eso significa que el pecador que cree no solo tiene su deuda por el pecado pagada, sino que todo fue otorgado para que pueda tener la victoria completa sobre el pecado en toda capacidad. No estoy enseñando la perfección sin pecado, sino victoria sobre el pecado, como dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de ti. Ahora, el creyente debe entender que el Espíritu Santo, quien ha sido enviado a ayudarnos, nos ayudará solo dentro de los límites legales proporcionados por el Calvario y la resurrección. En otras palabras, el Espíritu Santo no va a quebrantar la ley, dándonos la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo por otro medio fuera de la cruz de Cristo. No importa que ese medio lo haya inventado yo, lo haya inventado el gran apóstol, lo haya inventado quien sea que lo haya inventado en esta tierra que se dice tener quizás alguna iluminación. Si cualquier método está fuera de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo no otorgará su ayuda. De esta manera no debemos añadir nada a la obra consumada de Cristo en la cruz. Todo fue finalizado allí para mi victoria. Estoy diciendo que el creyente puede ayunar hasta desaparecer. Y aunque ayunar definitivamente le hará bien en otras maneras, no le dará ninguna victoria sobre el pecado. Esto es simplemente porque el pecado no ha sido vencido por el ayuno, sino por la sangre derramada de Cristo en la cruz y mi fe allí. Y lo mismo puede decirse de cualquier otra disciplina cristiana o cualquier otro esfuerzo. Estas cosas no pueden ser utilizadas en lugar de la obra de Cristo en la cruz, porque no son necesarias para finalizar la obra de Cristo. La obra de la cruz ya está completa, es una obra consumada. Ahora, veamos algunos puntos.
lo siguiente es lo que el creyente debería hacer. Número 1. El creyente debe saber y entender que la humanidad tiene una doble maldición sobre ella: la deuda del pecado y la atadura o el agarre del pecado. Y que Jesús proporcionó esta doble cura, pagando la deuda por el pecado y quebrantando la atadura del pecado. Romanos 6, 7 al 14. Número 2. El creyente debe tener una fe explícita, exclusiva en la obra consumada del Calvario. Él debe creer que Jesús hizo esto y no debe desviarse en su fe de la obra consumada de Cristo. Juan 3:16, Hebreos 11:6. Tercero, él debe entender de Romanos capítulo 6 que cuando Jesús murió en el Calvario, fuimos sepultados con él por bautismo en su muerte. Romanos 6:4. Esto no se refiere al bautismo en agua, sino el bautismo en su muerte, en lo que él hizo en la cruz. En otras palabras, todo fue hecho por nosotros y creer en él nos ubica en ese gran evento. En ese gran evento se refiere a la crucifixión. Además, debemos creer que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Esto significa que el viejo hombre, con todas sus viejas pasiones y orgullo, fue sepultado con Cristo y que ya no nos ata más. También el creyente debe entender que hemos resucitado juntamente con Cristo a una vida nueva. Romanos 6:4. Esto no es algo que se cree porque la persona lo repite y lo declara y lo decreta. No. Se cree en el corazón. En otras palabras, ahora somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como dice Corintios 5:17. Esto es algo que se entiende, esto es algo que se cree por la fe. Y cuarto, entendiendo esto, y con esto estamos hablando de tener fe en esto, entender esto y con la fe en esto, y en esto solamente, no en ninguna obra que tú hagas, en nada que tú puedas realizar. Lo que significa que está teniendo fe exclusivamente, totalmente en el Calvario y la resurrección y no en nosotros mismos. Entonces esto le permite al Espíritu Santo realizar su obra en nuestras vidas, lo que Él fácilmente puede hacer. Romanos 8:2. Esto suena muy simple, muchos dirían amén, pero luego ponerlo en práctica es otra cosa, porque enseguida nosotros le decimos que sí a la cruz de Cristo y por otro lado le decimos que sí a todo tipo de obras para tratar de solucionar los problemas en nuestras vidas. Por obras. Y por obras nadie podrá ser justificado. Por obras nadie podrá ser santificado. Por obras nadie podrá tener victoria. Oh, es cierto, el otro día prediqué aquí en el culto en la iglesia el viernes que la fe sin obras es muerta. Sí, eso es lo que prediqué. Pero eso no está en absoluto en contra de todo esto que estamos diciendo ahora, sino que lo que significa es que si en mi vida mi fe es apropiada, o sea, mi fe está puesta en la cruz de Cristo, habrán obras apropiadas. Las obras que serán realizadas serán obras guiadas, dirigidas, impulsadas por el Espíritu Santo de Dios. Y no estaré yo realizando obras pensando que esas obras me ameritan algo con Dios o que por medio de esas obras yo voy a poder obtener la victoria en alguna manera. De seguro e independientemente de quién seas o de cuánto Dios te esté usando en este momento, si tú andas en la carne, vas a fracasar. Lo que significa que las obras de la carne se harán manifiestas en tu vida. Vamos a estar viendo un poco más en cuanto a esto, porque quisiera que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, después de la pausa, donde habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, o como mencionamos, el andar en la carne o andar en el Espíritu. Tú sabrás que estás andando en la carne cuando hay cierto fruto particular. Tú sabrás si estás andando en el Espíritu porque también va a haber un fruto particular.
No será un fruto bueno, será un fruto malo, pero como sea, será un fruto. Va a haber algo que va a ser manifestado, que va a ser evidente en tu vida, que es el fracaso, que es la derrota espiritual, que es el pecado, que es el ataque de Satanás, quiero decir opresión, que va a ser las tentaciones del mundo. Van a ser todas estas cosas que van a manifestarse en tu vida, que van a tomar control en tu vida, y que tú te vas a encontrar que no estás logrando ese propósito que es tener victoria sobre estas cosas, sino que la situación se pone peor y se pondrá peor porque en vez de estar andando en el Espíritu, tú estás andando en la carne, y al andar en la carne significa que tú no estás poniendo tu fe en aquello que el Espíritu Santo demanda que tú pongas tu fe, que es en la cruz del Señor Jesucristo. Y terminas entonces tú rindiéndote, satisfaciendo todos los deseos que tu carne presenta, y tú comienzas a andar en la carne. Un camino peligroso, un camino devastador, un camino miserable, que aún creyentes, amando al Señor, están andando en este camino, en este andar en la carne todos los días. Y hacen cosas, hacen obras, hacen muchas cosas, pero en definitiva no están aprendiendo nada. El pecado sigue tomando control no en una área, sino en varias áreas, y comienza a hacerse un andar extremadamente miserable, un andar en la carne que por supuesto va a ir robando el gozo, va robando la paz, va robando la bendición en tu vida, y te trae problemas no solamente a tu vida espiritual, sino también a todas las personas alrededor tuyo. Y estas obras de la carne se hacen grandemente manifiestas, y las personas alrededor también lo notan. Tú estás obrando, andando, caminando en la carne. Y esto es algo que debe ser aceptado, debe ser por lo menos aceptado para que uno pueda arrepentirse de esto, buscar al Señor, su guía, su dirección, y ponerse a entender, a buscar, a aprender la gran obra del Calvario y la resurrección, porque solamente allí se encuentra la respuesta y la victoria para tu vida. Vamos a una pausa y volvemos en un momento más con Gálatas 5, 16 al 26. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Ahora, a través de la aplicación YouTube, puedes acceder al archivo de los programas de Libre al Fin. Estudios del libro de Hebreos, de Gálatas, Romanos, los puedes encontrar ya disponibles a través de la internet, visitando YouTube y solamente escribiendo Radio C4 Libre al Fin. Radio C4 Libre al Fin, y puedes escuchar a Karina Guidi. Hola, te habla Cristina Herrera. Y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Precious Lamb of sacrifice, Holy Son of God, redemption, deliverance, and healing are mine when through
your precious blood, Lord, I come. Through the blood into your presence, boldly before you stand. Yes. Lay my crowns at your feet, I'm giving you all that I am. There is joy beyond all measure. There is peace forevermore. For every sin which was scarlet is now white as snow, and now his blood to me now flows. Through the blood into your presence, boldly before you stand. Yes, Lord. Lay my crowns at your feet, Lord. I'm giving you all that I am. I'm giving you all that I am. Estamos de vuelta y seguimos aquí y vamos a leer Gálatas capítulo 5, 16 al 26. Yo sé que este pasaje es un pasaje que mayormente los creyentes lo conocen muy bien, pero quiero que entiendan algo. Si el creyente está andando en la carne, está caminando en la carne, está obrando en la carne, lo que significa que está confiando en sí mismo, en el poder de su fuerza, en su fuerza de voluntad, en sus esfuerzos religiosos, lo que sea, como una manera de vivir para Dios. No importa cuáles sean esos esfuerzos, no importa cuán piadosos, cuán religiosos, cuán adornados con escrituras estén, pero si, como sea, son esfuerzos de la carne, si los esfuerzos de la carne son los que están siendo prevalentes en la vida del creyente, es decir, el creyente está andando en la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Frutos de la carne. Entonces, de esta manera, voy a leer lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no permitan, no se rindan a los deseos de la carne. Los deseos de la carne, por supuesto, que es todo lo que es pecaminoso, todo lo que está en contra de Dios. Está diciendo que debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es hacer cosas espirituales como ir a la iglesia, orar, ayunar, estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Eso no es andar en el Espíritu, no es hacer cosas espirituales, sino que andar en el Espíritu es caminar conforme a como el Espíritu Santo nos demanda que andemos. ¿Cómo debemos andar? Es andar por la fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Esto es andar en el Espíritu, es tener la fe puesta en aquello que el Espíritu requiere, que el Espíritu Santo demanda para Él poder obrar en nuestras vidas, o sea, la cruz de Cristo.
De esta manera solamente no vamos a estar rindiéndonos a los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, esto es obvio, ¿verdad? El Espíritu Santo está opuesto a la carne y la carne opuesto al espíritu. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, la mayoría de la iglesia moderna se encuentra justamente bajo la ley. Se han impuesto leyes a ellos mismos y están viviendo por esas leyes. Y cuando vivimos bajo la ley, vamos a terminar satisfaciendo los deseos de la carne. Una cosa es ser lleno con el Espíritu Santo, haber sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Pero otra cosa muy diferente es ser guiado por el Espíritu. Bautizados con el Espíritu Santo, sí hay muchos, pero guiados por el Espíritu, no son muchos. Es decir, la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo está pudiendo tener su lugar y está pudiendo controlar nuestra vida, guiar, dirigir nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros viviendo conforme a la obediencia a la ley. Entendemos que Cristo ya cumplió la ley para justicia y nosotros ahora somos guiados por el Espíritu Santo, no por la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí entonces nos da una lista, estas son algunas, por supuesto, hay muchas más, de una lista de pecados. ¿Cuál es el resultado de que un creyente está andando en la carne? ¿Cómo podemos saber qué cosas se van a hacer manifiestas? ¿Qué cosas se van a hacer evidentes en el hecho que una creyente está andando en la carne? Bueno, aquí nos dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, es decir, se desvía en cuanto a la doctrina bíblica, hay desvíos doctrinales, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, esto es una lista, pero no es una lista exhaustiva, esto es una lista y hay muchas otras cosas que pueden ser incluidas a esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, al menos que se arrepientan. Entonces vemos aquí en esta lista de pecados o obras de la carne. Estas son las obras de la carne que se van a manifestar en cualquier hermano o hermana que está andando en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, por supuesto, y no está andando en el Espíritu. Su fe no está puesta en la cruz del Señor Jesucristo exclusivamente. Luego dice, mas el fruto del Espíritu es, si estás andando en el Espíritu, entonces se va a manifestar un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque no es necesaria una ley. El Espíritu Santo es el que energiza y el que produce y el que desarrolla este fruto en la vida del creyente. Y no es desarrollado por medio de leyes u obras que yo estoy imponiéndome o que alguien me impone. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, es decir, conduzcamos nuestra vida conforme al Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí entonces nos da algunas obras de la carne extra, lo cual por supuesto termina siendo el resultado de aquellos que andan en la carne. Andan en la carne porque están bajo la ley, están con un espíritu legalista. En una u otra forma es legalismo, y el legalismo conduce a que la naturaleza pecaminosa sea irritada, sea avivada y por supuesto traiga sus terribles consecuencias.
tu entendimiento y tu fe y dependencia solo en la cruz de Cristo le da al Espíritu Santo la latitud de hacer lo que es necesario, algo que nosotros no podemos hacer porque nuestra carne es débil. De esto estaba hablando Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso, en Mateo 11:28. Descanso. ¿Qué quiso decir con descanso? Él estaba hablando del descanso de todas las luchas, de tratar de ser lo que debemos ser y de hacer lo que debemos hacer, pero sin tener éxito porque estamos tratando en nosotros mismos. La tragedia es que la mayoría de los creyentes piensan que están haciendo todas estas cosas en el Espíritu cuando están haciendo todo en la carne. ¿Y cómo sabemos que lo está haciendo en la carne? Bueno, ahí acabamos de leer una lista de obras de la carne, de lo que se hace manifiesta. La carne se manifiesta de esta manera. La carne te deja saber de que es ella la que está dominando. ¿Y todo por qué? Porque no entienden apropiadamente la gran victoria de la cruz. Hay hermanos que están teniendo la gran oportunidad y privilegio de parte de Dios de escuchar esta enseñanza y no lo están haciendo. No están interesados. Y a mí este asunto a mí me desespera porque tristemente están dándole lugar a los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo obras para tratar de apaciguar la ira de Dios, cuando lo que tienen que hacer es aprender la obra del Calvario y la resurrección y creerlo con todo su corazón para que el Espíritu Santo pueda comenzar a resolver todos estos conflictos y traer las victorias. Entonces, repito una pregunta. ¿Cómo es que el cristiano puede saber, cómo es que usted puede saber si es en la carne o el Espíritu? Bueno, si él está en la carne, él no tendrá victoria sobre el problema, cualquiera sea. Y si él está andando en el Espíritu Santo, él tendrá la victoria. Es así de simple. Por eso dice la palabra, ¿no?, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es lo mismo que decir que los que no andan conforme a la ley, sino que andan conforme a la gracia de Dios. La gracia de Dios está fluyendo. Y fluye por la cruz de Cristo, su fe en la cruz de Cristo y el Espíritu Santo trayendo estas victorias. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La cruz de Cristo, lo que ciertamente incluye la resurrección, es la única manera de salvación y la única manera para vivir la vida cristiana, la única manera de victoria. La única manera para la santificación, la única manera para ser lo que debemos ser en Cristo. Este es el único parámetro en el cual obrará el Espíritu Santo, y en ese parámetro solamente es que Él hará cosas grandes y poderosas llevándonos a lo que debemos ser en Cristo. Y el Espíritu Santo no se saldrá de ese parámetro. Desde el momento que nosotros miramos a la carne, a nosotros mismos, a nuestro esfuerzo, a nuestras grandes obras, para poder tener victoria de alguna manera, o para tratar de agradar a Dios, o para tratar de apaciguar la ira de Dios, o para tratar de vernos mejor con el Señor, o cualquier cosa similar a esta, el Espíritu Santo cesa su acción. Como hemos dicho antes, aunque Pablo no lo dijo exactamente, posiblemente estos falsos apóstoles estaban denigrando estas grandes verdades del Calvario, restándole importancia al Calvario para la vida diaria, ¿sí? Así como muchos lo hacen en el presente. Están fastidiados de la cruz, así como se fastidiaron del maná que el Señor enviaba del cielo durante la jornada en el desierto a los hijos de Israel. El pueblo cristiano hoy está fastidiado de la cruz de Cristo. Y entonces la derrota es lo que están comiendo todos los días, en vez de estar comiendo el maná que viene del cielo. Pero parece que no sé cuán grave tienen que ser, no sé cuánto tenga el Espíritu Santo que traer convicción finalmente para que podamos rendirnos a la única manera de victoria, la cruz de Cristo. Entonces tú puedes ser lo que debes ser,
pero tú no podrás ser lo que debes ser en Cristo, al menos que el Espíritu Santo haga la obra Él mismo. No hay manera en la que el creyente, independientemente de su fe, pueda realizar esta obra Él mismo. De hecho, Él no necesita hacer esto. El creyente no necesita hacer esto por la simple razón que igual Él no lo puede hacer. Es imposible. Sin embargo, pensamos que por ser cristianos, por aún ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor aún me usa, porque tengo un título, porque tengo una tarea, una membresía, un liderazgo o algo que yo realice en mi iglesia, quizás pensamos que todas estas cosas automáticamente son nuestras. De hecho sí que lo son nuestras, todas estas bendiciones lo son, pero solo si entendemos apropiadamente de qué manera es que todas estas cosas son nuestras, de qué manera podemos apropiarnos de todas las bendiciones de la cruz. Y es solamente por la fe. Aunque la cruz fue una obra de una sola vez, y porque esta fue totalmente suficiente, no necesitó que fuera repetida, aún tiene resultados interminables. La cruz tiene resultados continuos. La cruz no puede quedarse en ese evento que sucedió en aquel día, sino que debe ser llevada por el resto de nuestras vidas en cuanto a la fe. Todos los días renovar nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz y entonces asegurarnos que no está en nosotros. Para entender un poco más sobre todo esto, sería bueno que ustedes vayan allí al canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y escuchen todo el estudio que está allí de Romanos para tratar más extensamente este tema tan importante. Pero siguiendo con este versículo 4, la frase dice, pues también nosotros somos débiles en Él, dice. Establece el ejemplo para nosotros. Pablo dijo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, en Romanos 8:11. Aunque Jesús murió en debilidad, es porque simplemente eso era lo demandado de Él, pero aún el poder de Dios le levantó. Y también, por lo menos en lo que concierne a la carne, nosotros somos muy débiles. Sin embargo, cuando sabemos esto, cuando entendemos esto y cesamos de confiar en nosotros mismos, sino totalmente en el Señor, el Espíritu Santo toma el control. Y todo por su poder todopoderoso, por el Espíritu Santo. Él garantiza la victoria que nosotros necesitamos. En otras palabras, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos reside en nosotros y de seguro es capaz de vencer a Satanás, el pecado y el mundo en toda capacidad. Algunos que oyen esto pueden pensar que el problema que le afecta, sea cual sea, que es tan fuerte, que es tan poderoso, y tú te preguntas si es posible obtener la victoria. Sí, es posible. Si el Espíritu Santo, que pudo levantar a Jesús de la muerte, aunque Él murió en debilidad, especialmente considerando que todo poder demoníaco estaba tratando que permaneciera muerto, deberíamos saber que Él es capaz de tratar con nuestros problemas, sean lo que sean. Sin embargo, Él solo lo hará dentro de los confines legales del Calvario y la resurrección y no de otra manera. Así como el Señor se levantó de los muertos por el poder de Dios, asimismo vivimos por el poder de Dios, lo que significa que no vivimos por nuestro poder o el poder de otro hombre o mujer, etc. De esta manera entonces podemos tener la victoria por la fe y así puedo gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, no nos gloriaremos de nada más, sino solamente de la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Es una pena tener el poder de Dios a nuestra disposición y aún recurrir a los esfuerzos inútiles de la carne, ¿verdad? Admitimos que mayormente esto se hace en ignorancia, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Es el fracaso y el enemigo termina teniendo poder de la situación. Sin embargo, cuando es hecho por el poder de Dios, es decir, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo realmente operando en nuestras vidas, trayendo las victorias y nosotros descansando
por la fe en la obra consumada de Cristo, sin tratar de añadir mis propias obras a la obra de Cristo, el fracaso no es posible. Si el creyente, y por cualquier razón, se encuentra bajo el ataque de Satanás con respecto a cualquiera de los pecados que hemos mencionado antes en el pasaje de Gálatas o cualquier otro pecado, otros tal vez son vencidos por la depresión, por el temor, por la ansiedad, etcétera, etcétera, y la situación se hace cada vez peor. Si el creyente trata de vencer por medio de su propia fuerza, por medio de sus obras, cualquier manera, cualquier método, cualquier estrategia, no tendrá más éxito del que tenía antes de conocer a Cristo. O sea, ningún éxito. Esto es la verdad, porque el Espíritu Santo, quien de hecho fue enviado a nosotros, no puede ayudarnos siempre y cuando estemos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Somos débiles y debemos admitir esto porque esto es lo que las Escrituras dicen. No es un asunto que algunos cristianos son débiles y otros son fuertes. Todos somos débiles en nosotros mismos. ¿Cuándo es que vamos a entender esto? Los cristianos miran hacia el mundo pensando, pobrecitos, no tienen esperanza para salvarse, ni tampoco para tratar de resolver sus problemas sin Cristo. Pero entonces pegamos la vuelta y nosotros hacemos la misma cosa, lo cual es peor todavía que lo que hacen ellos. Aunque somos cristianos y hablamos de Cristo constantemente, aún tratamos de obtener la victoria por el esfuerzo de la carne y siempre fracasamos. Trae discordia, trae enojo, trae contienda, trae envidia, todo tipo de pecados. Y pareciera que no lo queremos reconocer, sino que hacemos, levantamos la alfombra, barremos y ponemos la tierra y la basura debajo de la alfombra y lo tapamos. ¿Cuánto tiempo más se va a poder tapar la situación? No mucho tiempo más. Cuando dice la frase en este versículo 4, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aquí el apóstol está diciendo a los corintios que Él entregó este gran mensaje de la cruz a ellos, lo que había traído una tremenda victoria en sus vidas, por lo menos para aquellos que habían creído y que seguían creyendo. Este poder de Dios es manifestado en ellos también. Y de hecho, es manifestado en todos los creyentes que entienden apropiadamente la cruz de Cristo y que ponen su fe allí. Los falsos apóstoles estaban proclamando algún tipo de conocimiento superior, haciendo que sus seguidores los miren a ellos como superapóstoles o semidioses. Sin embargo, Pablo dice que él mismo, el mismo conocimiento de las Escrituras que él recibió de parte de Cristo, que le dio la victoria a él, es lo mismo que él le pasó a los corintios y a todos los demás. Porque esa es la manera del Señor, es la única manera, y es la manera de la cruz. Pablo está diciendo que la manera en la que él aprendió esta gran verdad de victoria es lo que ahora le estaba dando a los corintios y a todos los que creyeran. Consecuentemente, todos están en el mismo nivel, debilidad, pero aún al mismo tiempo en tremenda fortaleza, que es el poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos los corintios debieron estar satisfechos y más que satisfechos y agradecidos con el poder de Dios manifestado en sus vidas debido a lo que Pablo les había enseñado, el mensaje de la cruz de Cristo. Tristemente, algunos no estaban ni satisfechos ni agradecidos entonces, así como muchos no están ni satisfechos ni agradecidos hoy. Es triste. Para mí es muy triste. Yo no lo digo esto con enojo, que no se entienda mal. Yo no estoy enojada, sino que estoy triste. Estoy decepcionada. Porque no se está agradeciendo muchas veces. Hay muchos, no digo todos, pero que no están agradeciendo. No le es suficiente el mensaje de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, todas las victorias de la cruz, el bautismo con el Espíritu Santo también está dentro del mensaje de la cruz de Cristo. Si usted no acepta la cruz de Cristo, usted no tendrá nada, absolutamente nada. Deberían estar agradecidos, deberían estar satisfechos con el mensaje de la cruz de Cristo. Algunos de los corintios no lo estaban.
y estaban sufriendo grandes consecuencias. Pero tristemente hoy es la misma situación. Por eso es que en el versículo 5, cuando lleguemos allí, nos está diciendo para todos, este es un llamamiento al altar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y lamentablemente parece que muchos no. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oh Señor, Dios no lo permita. Al menos que estéis reprobados. Al menos que el Espíritu Santo te haya dejado ya. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿Está tu fe en la cruz del Señor Jesucristo? Si tú dices que sí, ¿el fruto cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si tú dices, y eres sincero y dices, no, realmente noto que mi fe no está en la cruz del Señor Jesucristo, sino que son manifiestas en mi vida las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, egoísmo, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es todo por hoy. Seguimos en el próximo programa con el versículo 5 y en adelante, ya terminando 2 de Corintios capítulo 13. Que el Señor les bendiga grandemente. Life is like a mountain railroad with an end. Near that spray we must make that run successful from that cradle to the grave. Watch those curves that fills the tunnels, never falter, never fail. Keep your hand upon that throttle and your eye on the rail. Blessed say, thou wilt guide till we reach that other shore, where the angels wait to join in that home evermore. As we roll across that trestle, spanning Jordan, swelling tide, we'll be home, that Union Depot into which our train must glide. There we'll meet that superintendent. It'll be God the Father. It'll be God the Son. And with a hearty, joyous welcome, weary pilgrim,
way